¿Cuánto sabes sobre evaluación de aprendizajes? En este video exploraremos qué son las tablas de especificaciones, para qué sirven y cuál es su importancia en el proceso de evaluación. Cuando se diseña y construye una situación evaluativa, es necesario determinar los indicadores que se evaluarán, sus ponderaciones y declararlos en una tabla de especificaciones. La tabla de especificaciones es una matriz que permite organizar información clave en una evaluación. En ella se deben declarar los aprendizajes que serán evaluados, los indicadores que se desprenden de ellos y las ponderaciones que tendrán estos indicadores. La importancia de contar con una tabla de especificaciones es que se resguarda la alineación entre los resultados de aprendizaje del PDA, los contenidos enseñados, las habilidades involucradas y las evidencias o instrumentos utilizados para evaluar. Ahora veamos, ¿cuáles son los componentes de una tabla de especificaciones? Ya que las tablas de especificaciones son un componente de la evaluación que permite organizar la información sobre los aprendizajes a evaluar y su relevancia en la calificación, pueden construirse considerando toda información que resulte de utilidad a quien implemente la evaluación. En Duoc UC, las tablas de especificaciones suelen contener la siguiente información: competencias, resultados de aprendizaje, indicadores de logro, indicadores de evaluación, ponderaciones de los indicadores de logro, ponderaciones de los indicadores de evaluación, instrucciones o ítems que abordan cada indicador de evaluación, si se requiere. De esta forma, se cuenta con una matriz que incluye toda la información relevante de los aprendizajes a evaluar, los transparenta y orienta la construcción de las instrucciones y pauta de corrección de la situación evaluativa. Para poder construir la tabla de especificaciones, se deben tomar una serie de decisiones. Cuando planificamos una situación evaluativa, por ejemplo, una prueba, una ejecución práctica o un encargo, debemos tomar varias decisiones al respecto. ¿Cuáles son estas decisiones y por qué son importantes? En primer lugar, a partir del PDA, Plan Didáctico de la Asignatura, se deben identificar los resultados de aprendizaje e indicadores de logro abordados que se deben evaluar. Esto permite resguardar la coherencia entre lo que se ha abordado en la asignatura y en sus experiencias de aprendizaje y la evaluación que se diseña. Una vez que se han identificado y seleccionado los resultados de aprendizaje y sus respectivos indicadores de logro, es importante determinar si es necesario desagregar los indicadores de logro en indicadores de evaluación. Es recomendable desagregar los indicadores de logro cuando son muy amplios para poder observar desempeños más específicos. ¿Cómo se construyen los indicadores de evaluación? Los indicadores de evaluación corresponden a descripciones de desempeños más acotados que los indicadores de logro, que los estudiantes deben demostrar para dar cuenta de un aprendizaje. En esta tabla podemos observar la diferencia entre indicadores de logro e indicadores de evaluación. Los indicadores de logro se derivan de los resultados de aprendizaje y se usan para planificar las actividades que realizarán los estudiantes. En cambio, los indicadores de evaluación se desprenden de los indicadores de logro para poder observar desempeños más específicos. Por lo tanto, su uso se asocia a la elaboración de instrumentos de evaluación. Los indicadores de evaluación deben construirse utilizando la misma estructura de los indicadores de logro. La estructura de un indicador incluye acción, objeto y condición, contexto o finalidad. Acción, que corresponde a la habilidad que debe demostrar el estudiante. Objeto, que corresponde al tema o contenido que debe saber el estudiante. Y condición, contexto o finalidad, que corresponde a la situación o propósito en el cual debe desenvolverse. Analicemos este indicador. Identifica las características y condiciones de la inclusión laboral en el proceso de contratación, de acuerdo a lo establecido en el Código del Trabajo. Identifica corresponde a la acción que debe realizar el estudiante para dar cuenta del desempeño. Las características y condiciones de la inclusión laboral en el proceso de contratación corresponde al objeto o tema que el estudiante debe abordar. Y, de acuerdo a lo establecido en el Código del Trabajo, corresponde a la condición, contexto o finalidad que el estudiante debe considerar en su respuesta. Preguntas útiles para formular un indicador. Una forma práctica para formular un indicador es utilizar las siguientes preguntas.
¿Qué deben hacer los estudiantes? ¿Sobre qué objeto, tema o contenido? ¿En qué contexto o tomando en cuenta qué condición o para qué lo realizarán? Hagamos el ejercicio con el ejemplo anterior. ¿Qué deben hacer los estudiantes? Identificar. ¿Qué deben identificar? Las características y condiciones de la inclusión laboral en el proceso de contratación. ¿Qué condición deben tomar en cuenta para identificar las características y condiciones de la inclusión laboral en el proceso de contratación? De acuerdo a lo establecido en el Código del Trabajo. ¿Cuándo es necesario desagregar los indicadores de logro en indicadores de evaluación? En el caso de que el indicador de logro sea lo suficientemente específico y observable, no es necesario desagregar en indicadores de evaluación más específicos y se mantiene igual. Por ejemplo, en este caso, el indicador de logro 1.4 se mantuvo como indicador de evaluación, porque no fue necesario desagregarlo en desempeños más específicos. En cambio, el indicador de logro 1.5 se desagregó en dos indicadores de evaluación más específicos para poder observar los desempeños de los estudiantes de mejor manera. Una vez que se han definido estos aspectos, es fundamental definir la ponderación que se asignará a cada uno de los indicadores que se evaluarán. La ponderación asignada debe estar relacionada directamente con la relevancia curricular del indicador, es decir, con la importancia que tiene para el logro de los resultados de aprendizaje de la experiencia y de la asignatura. Una vez que se ha construido la tabla de especificaciones, se cuenta con la información esencial para construir las instrucciones de la tarea o ítem y su pauta de corrección. Recuerda que toda evaluación se compone de una tabla de especificaciones, las instrucciones de la tarea o preguntas que los estudiantes deben responder y de su pauta de corrección. Las instrucciones y pauta deben construirse en coherencia con la información declarada en la tabla de especificaciones. Estas deben recoger información sobre los indicadores que se espera evaluar para determinar los aspectos logrados y por lograr asociados a los aprendizajes. Ahora que ya revisamos los componentes y sus funciones, veamos la utilidad de la tabla de especificaciones para analizar los resultados de una evaluación. Revisemos un ejemplo de una docente que está analizando los resultados de sus estudiantes en la evaluación de la experiencia de aprendizaje 1. En la evaluación se evaluaron los indicadores 1.1.1, 1.21 y 1.31 del resultado de aprendizaje 1 y se consideraron las ponderaciones definidas en la tabla de especificaciones. Una vez aplicada la evaluación, la docente puede sistematizar y organizar los resultados de manera que pueda visualizar el porcentaje de logro de cada indicador, ya sea por estudiante o del curso completo. Teniendo en cuenta la ponderación de cada indicador, además puede obtener el promedio de logro del resultado de aprendizaje nuevamente por estudiante y del curso completo. La docente organiza la información en esta tabla. ¿Qué información sobre el aprendizaje de los estudiantes se puede extraer de esta tabla? Observemos durante unos segundos para extraer algunas conclusiones. Con la información de esta tabla, la docente puede realizar diferentes análisis. Por ejemplo, el indicador 1.1.1 tiene el mayor porcentaje de logro y todos los estudiantes obtienen un logro mayor al 60%. Este resultado demuestra que los estudiantes tienen un dominio aceptable de este aspecto del aprendizaje y que las estrategias de enseñanza aportaron a la adquisición de este. En el caso del indicador 1.2.1, se observa que la mayoría de los estudiantes no alcanza un 60% de logro. Esto demuestra que los estudiantes no alcanzan un dominio aceptable de este aspecto del aprendizaje y que las estrategias de enseñanza podrían mejorarse para que todos los estudiantes puedan aproximarse al desempeño esperado. Por otra parte, vemos que el estudiante 2 y el estudiante 5 presentan promedios de logro por debajo del 60%.
En el caso del estudiante 5, los resultados son más críticos, dado que presenta un desempeño insuficiente en 2 indicadores y requiere apoyos adicionales para lograr los aprendizajes. Finalmente, el promedio de logro del resultado de aprendizaje del curso corresponde a un 61%, lo que implica una baja apropiación de los conocimientos involucrados en la experiencia 1. Esta información orienta a la docente para tomar decisiones sobre su planificación. Con este análisis de los resultados, la docente pudo visualizar claramente el nivel de logro de los aprendizajes de sus estudiantes, lo que le permitirá tomar decisiones sobre sus estrategias de enseñanza y planificación. Con estas orientaciones, podrás diseñar tablas de especificaciones que contengan información precisa y transparente sobre los aprendizajes a abordar en una evaluación y su ponderación. Además, recuerda que las tablas de especificaciones orientarán la construcción de las instrucciones e ítems y el análisis de los resultados de la evaluación para tomar decisiones pedagógicas basadas en datos. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos vemos en el próximo video.